El día de hoy tenemos una invitada muy especial que de hecho nos va a contar un poco de pues toda la parte psicológica de migrar y cómo migrar con tu familia, porque muchas veces nadie te enseña pues que ahora vas a tener hijos biculturales y que ahora tu familia va a tener una cultura un poco distinta. Así que Mónica es experta en estos temas y nos va a platicar cómo transicionar con tu familia y pues tener una conexión aquí en Estados Unidos. Así que bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias, Jaime. Es un placer estar aquí contigo hoy. Igualmente, igualmente, y pues ya hemos tenido un chorro de pláticas offline y pues profundizamos un chorro en este tema porque es una de las cosas más importantes, aunque trabajamos con inversionistas muchas veces, la parte familiar es la parte que como que nadie habla mucho, ¿no? Totalmente, sí. Y muchas veces las personas se quedan como preocupadas. Obviamente, cuando uno decide migrar a otro país, hay muchísimas cosas en las que tenemos que pensar, ¿verdad? Está el papeleo de la visa, muchas veces en caso de inversionistas, pues buscar un negocio, el tema de los billetes, las mudanzas, las maletas, los paquetes, las escuelas de los niños. Hay tantas cosas que uno, pues, obviamente se puede sentir muy abrumado, ¿no? Pero Sí. más allá de ello, aparte de ese sentimiento de abrumación, pues me he dado cuenta de que es muy importante tener conciencia de qué es lo que pasa dentro de uno. Este, Claro, claro. Pues, Mónica, platícanos un poco de ti. ¿Qué es un Global Family Coach y cómo se llama tu empresa? Muy bien, pues soy Mónica, soy española. eh, Llevo en Estados Unidos unos 7 años más o menos. Ajá. Desde que era bien jovencita, desde una vez que fui a Londres con un curso intensivo de inglés, Ujú. solamente un mes, pero fue lo suficiente como para yo darme cuenta de que me encantaba vivir en el extranjero. De hecho, recuerdo volver a casa con mis papás y les dije que sepáis que yo no voy a vivir en España en el futuro. Y efectivamente así fue. No lo tenía tampoco demasiado calculado, pero pues así pasó. He vivido en 5 países, en Inglaterra, en Italia, en España, obviamente, en Qatar, allí estuve 7 años y llevo también casi 8 años aquí en Estados Unidos. Así que tengo una vasta experiencia en lo que es la migración, lo que uno siente, qué es lo que le motiva y bueno, vamos a entrar en detalle en todas estas cosas, pero respondiéndote a tu pregunta, Ujú. un Global Family Coach, yo me denomino así porque ayudo a familias migrantes a nivel global. Trabajo tanto con los papás, tanto como con los hijos a partir de los 15 años y principalmente aquellas personas latinoamericanas o hispanas que viven en Estados Unidos, pero también tengo clientes en otros países como Alemania, tengo otra persona que tengo en Singapur, o sea, más a nivel global y me encantaría expandirme más todavía. Claro, claro. No, pues sí, digo, te ha tocado ser toda una nómada y pues yo creo que hay muchos aprendizajes, pero también creo que hay una metodología que aplicas, ¿no? Porque mucho o sea, hay mucha psicología, pero también es mucho de pues hablar con los papás y con los hijos. Sí, fíjate que cuando yo me certifiqué como coach, empecé trabajando con niños Ujú. y bueno, una cosa me llevó a otra y para no haceros el cuento demasiado largo, Ujú. la cuestión es que yo me di cuenta de que obviamente a la clientela a la que yo atraía aquí en Estados Unidos eran hispanohablantes. A Ujú. pesar de que yo soy bilingüe, la gente que se identifica conmigo es gente de Latinoamérica Claro. principalmente. Y después de un tiempo me empecé a dar cuenta de que habían ciertos patrones que se repetían de familia en familia. Claro. La mamá se sentía siempre muy parecido, o sea, me comentaba una serie de sentimientos, de frustraciones, de preocupaciones que luego se repetían en el caso de otra mamá de otra familia o los niños también, por ejemplo, eh, tenían sentimientos de enojo. O sea, los adolescentes, imaginaros, ¿qué adolescente se quiere cambiar de país? Cuando Claro. ya
tiene su vida montada, está empezando a salir con los amigos, a echarse sus fiestas y luego los tienes que arrancar de su ambiente que conocen, que ya empiezan a tener sus rutinas, que es muy importante para los niños tener cierta predicción de qué es lo que va a ocurrir mañana, ¿verdad? Claro. Les arrancamos de su ambiente, como es como les sacas un pez del agua y lo metes en un tiesto de tierra. Sí, entonces, sí. Sí, de hecho, a mí también, o sea, yo cuando me mudé de México a Estados Unidos a vivir, era adolescente y sentí que me habían quitado todo, o sea, o sea, era lo peor que me pudo haber pasado en mi vida, ¿no? Digo, ya ahorita fue lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Pero fíjate, Jaime, porque tú ya no eres mexicano 100%. No, vamos a ir ahí. Sí, ¿qué edad tenías tú? Iba a entrar a noveno aquí en Estados Unidos, que es el primer año de prepa. Entonces tenía unos 14 años, 15 años, entre 14 y 15 años. 14, 15 años, fíjate. Sí, sí. ¿Y cómo viviste esa transición? Pues, digo, estaba muy enojado con mis papás porque pues yo no quería, o sea, era otro mundo nuevo, yo ya tenía mis amigos y era mucho como que ese miedo de, pues no voy a encajar, ¿no? O sea, no conozco a nadie, ¿cómo le voy a hacer? Y como que muchos miedos, pero esos miedos te ayudan a, pues, poder ser extrovertido, poder sacar plática a la gente, porque siempre te quedas en el mismo lugar, no sacas esas habilidades porque siempre hablaste con la misma gente, eran tus mismos amigos desde que estabas chiquito pero sí fue, o sea, en esa etapa fue duro para mí. Mira, en eso que estás diciendo me identifico muchísimo y yo no me cambié de país, pero alrededor de los 13 años más o menos me cambié de provincia en España y no fue muy lejos, pero el acento era distinto. Sí. Y ya eso fue un motivo para que varias personas de mi clase, por ejemplo, se metieran conmigo, me hicieran lo que se llama hoy en día bullying, que en aquella época no se decía bullying, pero pues era lo que era. Y la verdad es que lo pasé bastante mal en aquel año de transición, de acostumbrarme, de agarrarme a la nueva casa, a la nueva rutina, o sea, las cosas se hacían de una manera muy distinta. Pero bueno, a mí me gustaría mucho, aprovechando esta experiencia que tenemos tú y yo de primera mano, claro, el enseñar o ayudar a los papás a que estén viendo esto, que se den cuenta de ciertas cosas que a lo mejor les va a costar un tiempito ver. O sea, si se las podemos dar de antemano y para que ya estén preparados, pues muchísimo mejor. Claro. Una de las principales cosas de las que me di cuenta era de que los papás mexicanos, colombianos, venezolanos o de donde sean, que traen a sus hijos a vivir a un país extranjero, aunque la pareja sean los dos del mismo país, es imposible que esos niños que llevan a otro país crezcan con los mismos valores de la pareja, como si estuvieran en el país de origen. Y muchos papás dicen, no, yo no tengo un matrimonio bicultural, mis hijos van a ser como mexicanos. Eso es literalmente imposible, porque los niños no van a estar recluidos en la casa las 24 horas del día todo el año, ¿verdad? Claro. Los niños van a ir a la escuela, van a tener sus actividades, sus amiguitos, y depende muchísimo de esa ciudad, de esa comunidad en la que vayan a crecer los niños, si estén más acostumbrados a relacionarse con gente de otras culturas o no. Por ejemplo, donde yo vivo en The Woodlands, es un lugar súper diverso. Sí. Y somos muchísimos los latinos, los hispanos. Es un lugar precioso, atrae muchísima gente que quiere venir aquí desde México, por ejemplo. Y obviamente van a tener una experiencia muy distinta. Claro. Pero a lo que voy principalmente es a decir a los papás que estos niños van normalmente, o puede pasar, que ellos crezcan con este conflicto interior de tener que satisfacer las expectativas de mamá y papá, al mismo tiempo sentir que a lo mejor les gustan más otros valores, otras creencias que están aprendiendo afuera de la casa, que son americanas puras y puras. Claro. Entonces, una cosita que nos cuesta mucho a los papás a veces es dejar de querer controlar tanto, dar un poquito más de rienda suelta
y que los niños sientan que tienen cierta voz a la hora de ir construyendo su propia identidad. Claro, claro. Sí, no, sí, 100%. Y algo chistoso, yo me siento muy gringo para ser mexicano y muy mexicano para ser gringo. O sea, es como que en medio de los dos y como que con nadie te identificas al 100, ¿no? Porque, y mucho es porque, pues, siendo bicultural, pues, digo, mínimo en mi perspectiva, como que agarras las cosas buenas que te gusta de cada una y haces una mezcla de lo que te gusta, ¿no? De los valores, porque los dos tienen cosas buenas y malas, ¿no? Qué bueno, Jaime. Eso es exactamente muchas veces a lo que ayudo a los papás. O sea, fíjate el reto para un papá, y tú todavía no eres papá, pero un reto de, a ver, mi hijo me está retando a que yo cuestione mis propias creencias. A ver, vamos a poner un ejemplo, porque si hablamos de manera muy conceptual, a veces cuesta pillar el punto. Ay, qué sé yo. Los americanos, por ejemplo, o sea, vamos a hablar un poquito de diferencias culturales. Dale. En la cultura hispana, ¿estás de acuerdo de que es una cultura muy basada en la desconfianza? Sí, 100%, 100%. ¿Estás de acuerdo? Sí. Mientras que la cultura americana está basada en la confianza. Sí. La gente habla contigo y entabla una conversación y una relación contigo ya asumiendo que tú tienes buenas intenciones, que eres buena persona, a menos que luego obviamente le des el palo, ya pues te ponga los límites. Claro, sí. Pero la manera en la que hacemos ese approach es muy distinto. Claro, claro. Luego, otras diferencias, por ejemplo, el tema de la familia es muy distinto también. La gente que es latinoamericana, hispana, o sea, la familia es como súper mega unida. Si os habéis dado cuenta, todos se meten en la vida de todos. Los papás opinan, los tíos también, de lo que debería estudiar el primo, el no sé cuántos. ¿Me entiendes? Sí. De hecho, al estar tan unidos, muchas veces el hecho de emigrar origina una sensación de culpa muy grande para los papás cuando toman esa decisión, porque están dejando aparte de sí mismos. O sea, verdaderamente esa familia es como una unión tan fuerte que estás dejando una parte de ti en tu país y sientes culpa porque estás dejando a tus papás que se están haciendo mayores y sientes culpa porque tus hijos, los nietos de tus papás, no van a poder disfrutar de ellos ni ellos de tus hijos. O sea, yo siempre hablo de esta cristalera de emociones, pero verdaderamente es algo, la migración es un tema muy complejo a nivel emocional, a nivel psicológico, y las personas pueden experimentar muchísimas emociones simultáneamente. Claro. Y a veces la gente me dice, Mónica, a veces pienso que estoy loco, porque sienten esa emoción, esas ganas de lo nuevo, de empezar una etapa nueva, con nuevas oportunidades. Muchos tenemos diferentes motivaciones, ¿no? Pero todos buscamos estabilidad, seguridad, nuevas oportunidades de negocio, de trabajo, de educación para nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo que nos une. Sí. La motivación es la misma, pero el cómo lo procesemos interiormente depende muchísimo de cada persona y depende muchísimo de todas nuestras experiencias pasadas, de las circunstancias en las que estemos, de cómo percibamos la situación y también del objetivo que tengamos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, la mayoría de, por ejemplo, nuestros clientes de E2, y pues tú también trabajas con clientes de E2, incluso porque eres parte del grupo de Visa Solutions, pero, y tú también, confírmame, pero la perspectiva de nuestros clientes de 45 a 55, la motivación número uno es los hijos, ¿no? O sea, que estudien en Estados Unidos, queremos que tengan más oportunidades. Diría que esa es la motivación número uno que mínimo vemos con nuestros clientes en Interlink. No sé si lo mismo sea con ustedes. Sí, coincido contigo. La mayoría de las personas con las que hablo, tanto mis clientes como, o sea, en privado como en Visa Solutions, la gente se mueve. Fíjate, es que siempre
hago hincapié en esto porque la gente se cree que quiere una visa o la gente se cree que quiere un negocio. Ujú. Eso es un stepping stone, es un mini objetivo, es un vehículo que te Ujú. lleva a tu objetivo principal. ¿Qué es lo que quieres? Sí. Lo que quieres es disfrutar de tus hijos en la calle con tranquilidad. Lo que quieres es tener varias oportunidades, no quedarte encajado en un pueblito, en una ciudad. Quieres crecer, ¿verdad? Quieres ver el mundo también, quieres aprender un nuevo idioma. O sea, son muchísimas cosas, pero el objetivo principal es tener paz mental, estar tranquilo, estar saludable, disfrutar de tu familia. Eso es lo que quiere la gente. Claro. Claro, ¿no? Y muchos es de que, pues, quiero que mis hijos puedan estar en la calle, ¿no? Mis hijos ya no saben qué es jugar en la calle, o qué es, ¿verdad? Tener actividades escolares o cosas así, porque pues, no, o no las hay, no hay tantos programas, o pues la inseguridad de que pues, no pueden dejar a los hijos libres, ¿no? Y eso es más en países como México, diría que eso es muy común de nuestros clientes mexicanos, es lo que nos dicen mucho, ¿no? A esa falta de, porque ellos vivieron esa infancia de jugar en la calle, Exactamente. fútbol, poner las piedras, yo así crecí en México. Pues fíjate, así me lo dicen todos. Es que yo recuerdo estar en la calle hasta que se hacía de noche y luego me iba a mi casa cuando ya era la hora de cenar. Y yo también crecí así. Yo me crié en la calle. Si tú y yo, Jaime, somos, creo, de los pocos que están, bueno, pocos tampoco no creo que seamos pocos, pero somos de los especiales que estamos entre las generaciones de antes que no teníamos tecnología, Sí, los millennials ya súper mega, sí, vamos, llenos de tecnología, ¿no? O sea, sí, estamos como en ese mundo in between, en el limbo. Y sí, entendemos muy bien cómo perciben unos y cómo perciben los otros. Y, y sí, es bonito ver, pero volviendo a lo que estábamos diciendo antes, hay muchísimas diferencias en la cultura y, por ejemplo, otra que se me acaba de escapar, tenía una diferencia súper ujú. importante, pero a lo mejor tú tienes algunos ejemplos de cosas que veas entre Pues unos y otros. algo que mencionaste inicialmente, que es súper cierto, que, o sea, que en nuestros países de Latinoamérica todo se basa en la desconfianza. Pero, Así y es. eso aplica no nada más o sea, en cuestiones personales, pero sino también en los negocios y incluso en la ley, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos eres inocente hasta ser comprobado culpable, ¿no? Y por ejemplo, en México es al revés, ¿no? Entonces, o sea, todos esos sistemas nos hacen ser como somos, ¿no? Y aquí en Estados Unidos, y te digo, pues ya trabajando mucho con extranjeros o inversionistas siempre piensan mal, ¿no? Digo, tranquilo, Exacto. yo sé cómo vienen, ¿no? Porque han sido golpeados, o sea, no llegan así nada más porque sí, sino ya han tenido malas experiencias, ya han tenido fraudes, muchos clientes de nosotros, incluso también podrás decir por Visa Solutions, pero muchas veces llegan de que esto es fraude, o sea, me van a transear, o sea, llegan con ese tipo de mindset, ¿no? Y Sí, es sí, sí. normal, ¿no? Sí, pues debido a todas esas experiencias, o si no lo han vivido propiamente, a lo mejor han oído al vecino o al amigo que le pasó eso, o sea, Ujú. lo entiendo perfectamente. De hecho, la gente me dice, Moni, es que tú eres española y tú no lo entiendes, porque sí, nosotros los españoles también operamos desde la desconfianza, pero quizá no al nivel de los Ujú. mexicanos, ¿no? Eh, A base de hacer muchísimas sesiones de coaching con este tipo de familias, me doy cuenta de que es súper importante, porque eso es como ponerte una lente que modifica todo lo que estás viendo. sí, O sea, ya estás operando pensando que esa persona te va a clavar un puñal por la espalda. sí. Imagínate, o sea, ya la migración es difícil y si tú encima vas pensando que alguien te va a hacer daño, que te va a robar, pues obviamente eso acarrea muchísimo más estrés, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa que, por ejemplo, nosotros le recomendamos mucho a nuestros clientes cuando migran es ten a toda tu familia como consciente y que sea parte de todo,
este movimiento de migración, que todos sepan lo que va a pasar, que todos entiendan. No sé tú qué opines de todo eso, pero creo que eso es muy importante y a algunos papás se les olvida como que incluir a sus hijos en todo este plan. Estoy súper de acuerdo contigo. Lo he visto tanto con mis clientes, como con mi experiencia personal. Yo también soy mamá. Tengo 2 niños chiquitos, uno de 6 y una de 9. Y me doy cuenta de que cuando queremos imponer, cuando queremos forzar, es como cuando pongo una mano así. Si yo pusiera una mano, si estuvieras delante de mí y yo te hago así y tú pones la mano aquí, si yo empujo, tú instintivamente vas a resistir, vas a dar... Claro, o sea, una fuerza opuesta. Exactamente. Y me he dado cuenta de que eso siempre, bueno, a mí me pasa con mis hijos, cada niño es distinto, pero yo he visto mucho eso y cada vez que les permito hablar, que expresen sus opiniones, les hago partícipe, oye, ¿qué piensas de esto? Aunque sean chiquitos y al final ellos no vayan a decidir en la mera hora, ¿no? Pero el hecho de querer escucharlos, oye, ¿qué opinas? Por ejemplo, hace poco fuimos a un crucero por primera vez. Y yo sé que si les llego a decir el día de antes, porque mi hija es muy poco dada al salir de su zona de confort. De hecho, ni siquiera quiere ir a España muchas veces. Imagínate que me las veo muy difícil. Y yo sé que si no le hubiera dicho nada hasta la mera hora, solamente como para evitar esos berrinches suyos, hubiera sido en mi contra. Todo esto hubiera sido contraproducente. Entonces, en lugar de eso, lo que hice fue como prepararla poquito a poco. Y es lo mismo con la migración. Sí. Cuando uno toma la decisión como papá y mamá, decirles a los hijos, oye, no decirles, esto va a pasar, porque el niño no entiende en cuanto a espacios de tiempo, le cuesta muchísimo hacerse una idea de qué es mañana o qué es dentro de un mes o qué es dentro de un año, ¿no? Entonces decirle al niño, oye, ¿qué te parecería si fuéramos a Estados Unidos? Así como empezar a hacer preguntitas, más que afirmaciones y esto va a ser así y lo vamos a hacer de esta manera. Oye, ¿qué opinas de esto? ¿Te gustaría? Y te gustaría, qué sé yo, ofrecerle cositas que les puede gustar a los niños, ¿no? Claro. Pues podríamos ir a Disneylandia o podríamos ir a no sé dónde. Y luego, pues, irles para que ellos solitos se vayan haciendo a la idea y que vean, sobre todo que vean que tienen voz y voto. Por lo menos en las conversaciones, que luego en la realidad, pues obviamente tampoco a lo mejor van a decidir dónde van a vivir, porque eso es tarea de papá y mamá, pero hacerles partícipes. ¿Y qué le recomiendas a tus clientes cuando, por ejemplo, ya sea adolescentes o preadolescentes, tienen una resistencia de irse a Estados Unidos? ¿Cómo manejas eso correctamente? Ya, o sea, me hablas estando en México. Sí, estando en Colombia, en México, en Argentina, donde tú quieras, y tus papás pues te plantean la idea, ¿verdad? O bueno, tus hijos, o sea, ya saben que se quieren ir a Estados Unidos como familia y pues te topas con resistencia, ¿no? De que no, yo no me quiero ir a Estados Unidos, yo tengo mis amigos, como papá, ¿cómo lo navegas eso? Esa resistencia de tus hijos. Mira, yo, a propósito de lo que estábamos diciendo de la resistencia, no le puedo decir a los papás que nos están escuchando, oye, haz esto y seguro que funciona. ¿Por qué? Porque ni todos los papás que nos están viendo son iguales, que tienen personalidades diferentes, ni todos los niños a los que los papás van a decir nos vamos a vivir a un país extranjero tampoco son iguales. Por eso los libros de crianza no funcionan. Pero lo que sí me doy cuenta es de que si quieres evitar resistencia, tienes que evitar imponer. ¿Cómo se hace eso? En el caso de mi hija, por ejemplo, que es la que me causa más resistencia, le lanzo la idea. Si tengo a lo mejor una reacción como muy extremista, pues la dejo que tenga esa reacción extremista y espero a otro día que a lo mejor ella ya en ese momento pues como que tiene la idea en la cabeza y ya se va haciendo la idea poquito a poquito. A lo mejor otro día saco la conversación.
Ujú, y le vuelvo a decir, oye, ¿te gustaría o esto o lo otro? O hacerle una pregunta. Nunca imponer, nunca decir esto es así. ujú. Sí. Hacerle preguntas, teniendo curiosidad, ¿ok? Entonces, perdón que te interrumpa, la resistencia es un síntoma de haber hecho un approach equivocado desde el principio. No, pues a ver, tampoco podemos controlar cómo reaccionan nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Ujú, Pero hay veces que según cómo lo digamos y ujú. según la intención que tengamos, porque hay veces, oye, yo tampoco te lo voy a negar, yo no soy una mamá perfecta y hay Claro, veces que estoy cansada y tengo la paciencia así, y a la primera de cambio le digo, oye, pues no, no y es no, ¿verdad? Como cualquier otro papá. Lo que claro. pasa es que para hacer este tipo de cosas uno tiene que tener tacto, uno tiene que estar calmado. Desde aquí os digo ya que si sabéis que vuestros hijos van a sentir resistencia, pues calmaros primero y empezar a hacer preguntas. Oye, ¿qué pasaría? ¿O qué sentirías? ¿O qué te parecería? Y de esa manera no suena tan, oh my gosh, I have to do it, tengo que hacer esto. Sí. Otra cosa que funciona muchísimo en cuanto al tema de la migración, y a lo mejor los papás no van a estar de acuerdo, yo lo que haría en mi caso personal con mi hija es decirle, no te preocupes, solamente vamos a probar. Y más con el tema de la E2, que es una visa flexible, con Ujú, más razón lo podemos decir. No te preocupes, es un año de prueba. ujú. Vamos a ir, vamos a llegar, vamos a ver si nos adaptamos y si no funciona, oye, pues en algún momento volveremos. Pero solamente con que le des una acción, es como, por ejemplo, cuando tú compras un artículo, Ujú. sabes que lo puedes devolver con el ticket. Sí, sí, Porque si sabes que, si tú tienes en la cabeza que no lo puedes devolver y ese artículo es muy caro, pues te lo piensas 3 veces en comprarlo. claro, ¿No? claro. Te da seguridad, ¿no? Que siempre podría regresar. Exacto. Esa ventanita abierta que le dejamos a nuestros hijos Ujú. ya les cambia esa defensa o esa reactividad de no, porque cualquier cambio que le planteemos a nuestros hijos les va a asustar. ¿Por qué? Porque a los niños, como he dicho antes, necesitan muchísima predecibilidad. Ok, viene A, viene B, tengo que ir a soccer, tengo que ir a no sé dónde. Eso a los niños les hace sentir protegidos y seguros. Entonces, cuando estás cambiando a un niño, le trastocas la vida y no se siente seguro, no se siente protegido. Y eso es una necesidad humana biológica. Eso está en la pirámide de Maslow de toda la vida. Sí. Entonces, sabiendo esto, dejemos esa ventanita abierta, opción, que os digo yo ya, a propósito de lo que decías antes, Jaime, que yo ya Ujú, no me siento ni de aquí ni de allá. ujú. Pero todos pasamos por 3 etapas, fíjate. Una en la que nos dejamos nuestro país de origen y somos 100% mexicanos, 100% española, no, la patria hasta morir, nos sentimos, o sea, que dejamos a nuestro país, es un pedazo nuestro. Ujú. Segunda etapa es la etapa en la que no somos ni de aquí ni de allí. Y es como que voy de vacaciones, pero luego extraño mi casa en el país de acogida, y es que te sientes como extraño. Y llega un momento, si pasa el tiempo apropiado, en el que ya te sientes más que perteneces al país de acogida Ujú. más que al país de origen. Sí, Y eso cualquier persona que tenga un largo tiempo viviendo en el país de acogida, te sí. lo va a decir. Te va a decir, ¿sabes qué? Yo ahora voy a mi país y sí, tengo mis amistades, veo a todo el mundo, me encanta ver a mi familia, pero ya yo siento que mi casa está ya allá. Sí. ¿Estás ahí ya o no, Jaime? Sí, sí, pues es que toda mi vida sí estudié en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, desde antes, yo dejé de estudiar en México, primero de primaria, pero como yo soy de frontera, entonces vivía en el lado mexicano y luego todos los días que usaba la escuela americana. Entonces iba, Oh, wow. sí. Entonces, pues vives los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es muy extraño la vida de frontera de México con Estados Unidos, es un poco distinta, ¿no? O sea, es una cultura incluso diferente al resto del país. Mira, te voy a decir la ventaja que tienes tú
sobre otras muchas personas. Y tú, te conozco poquito, pero creo que te conozco lo suficiente como para saber que eres una persona con un perfil súper tolerante, con una mente abierta, flexible, te adaptas al cambio. O sea, tú mismo eras capaz, literalmente, de tener un pie en México y otro en Estados Unidos. Y eso te ha dado la capacidad de desarrollar una habilidad de poder percibir el mundo de dos maneras completamente diferentes. Sí. Y tú entiendes el americano cuando habla y le entiendes lo que quiere decir, entiendes lo que quiere comunicar, entiendes el objetivo que tiene al decírtelo. Al igual que entiendes perfectamente cuando el mexicano te dice una cosa, eso no tiene precio, porque uno puede estudiar español, pero luego puede ir a México y aunque tú entiendas las palabras que te está diciendo, puedes tener muchísimos malentendidos con esa persona. Sí. O sea, una persona global como tú tiene muchísima más ventaja y tendría que tener muchísimas más oportunidades solamente con esto. Sí, sí, pero creo que si las sabes explotar también, porque pues hay mucha gente de frontera que no aprovecha eso, ¿no? Pero ¿por qué no lo aprovecha? Te lo digo. Porque es más fácil quedarte en donde estás, pienso yo, ¿no? Es más cómodo. Lo aprovecharía si lo viera. Lo aprovecharía si fuera consciente de eso, de, oh my gosh, yo puedo percibir dos mundos. Tú no sabes la de malentendidos que he visto, o sea, tengo 1000 anécdotas, pero sin ir más lejos, ya que estamos hablando de la crianza de niños biculturales. En 2 ocasiones, con 2 clientas distintas, una de 20 y tantos y una nena de 5, con la de 20 y tantos era mi clienta directa. Ella me contaba que era de papás argentinos que la habían criado aquí en Estados Unidos y ella me contaba que la llamaban flaca. ¿Ok? Flaca aquí, flaca allá y flaca, como bien sabéis, en Argentina es un adjetivo calificativo cariñoso. Sí. Es como decir, en España es como decir, ven aquí bonita o no sé, ¿verdad? Pues ella, fíjate tú, estuvo toda su vida, toda su infancia, hasta que yo le dije esto, y ella tenía 24 años cuando tuve esta conversación. Me dijo, Moni, me pasé toda la vida sintiéndome como mal porque mis papás me llamaban flaca y ella en su cabeza me decía, pero ¿por qué me están llamando skinny? Yo no soy skinny. O sea, ella misma se lo estaba tomando como un insulto, pero nunca se le ocurrió ni que sus papás tenían buenas intenciones, ni que era un mote cariñoso en Argentina, y tampoco se le ocurrió decirle a sus papás, oye, pero ¿por qué me llamas flaca? No me gusta, güey. Sí. Sí, también los argentinos se dicen de que negra igual de cariño, ¿no? Perdón, he dicho güey, quería decir boludo. Güey, es de nosotros. El güey es de México, puede ser. Sí, sí. Y por ejemplo, si te dicen negra en México, es diferente. O sea, es casi, no es positivo. ¿Sí me explico? Y todos esos españoles también, cuando llegas aquí a Estados Unidos, y por ejemplo, especialmente en áreas donde dominan los mexicanos, que pues Texas, The Woodlands, pues también te tienes que adaptar un poco como que al hispano que está ahí en tu ciudad o en tu estado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Y el otro ejemplo que te quería dar es de una niña de 5 años a la que yo le estaba haciendo una sesión de coaching a la mamá y ella me estaba hablando pues de un tema de su hija y ella me hablaba a mí como le hablaba a la niña, me dice, es que le he dicho esto y ella me decía, parafraseando, me decía, gordita, no sé qué, no sé cuántos y otra vez me lo decía y yo, pum, bandera roja, gordita, no sé qué, no sé cuántos. Y en un momento le dije a la señora, oye, me doy cuenta de que le estás llamando gordita y yo sé que es un mote cariñoso en Colombia, porque ella es colombiana, y ella me dice sí, y digo, ¿tú sabes si a ella le gusta? Me dice, pues no lo sé y tampoco nunca se lo he preguntado. Y se quedó ahí, Jaime. Pues a la siguiente sesión
me dijo la mamá que le preguntó a la niña de 5 años si le gustaba que le llamaran gordita y ella dijo que no. ¿Y sabes qué dijo la niña? Dice, mamá, es que yo no estoy gordita, ¿por qué me llamas gordita? O sea, estamos siendo nosotros mismos. Esto o sea, por eso digo siempre que la migración es una oportunidad de crecimiento, porque no tienes otra, o sea, es un reto constante. Tú tienes una manera de ser, tú tienes una manera de ver la vida, tienes una manera de tomar decisiones basadas en patrones, ¿verdad? Pero todo esto se ve retado cuando tienes a unos niños que ven la vida diferente. Sí. Y siempre los niños ven una vida diferente porque hay una diferencia cronológica y generacional. Pero en este caso estamos añadiendo otro reto más, que es la diferencia cultural. Sí. O sea, son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Y al final de cuentas, lo que queremos todos es tener una comunicación fluida en la que podemos podemos respetar al otro, respetándonos a nosotros, pero requiere muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo a nosotros como papás, porque tenemos que estar constantemente cuestionando, ¿esta reacción mía de dónde viene? ¿Y por qué no dejo a mi hijo hacer esto? A ver, ¿por qué? O sea, en todo momento tenemos que estar haciendo como inventario de quiénes somos, de dónde venimos, de por qué nuestros papás nos criaron de aquella manera y si yo lo puedo hacer de otra manera en este país que es diferente. Sí, sí. Y regresando un poco a lo que habíamos hablado de pues, los hijos con resistencia y todo eso, también hay muchos de los hijos que no tienen nada de resistencia y lo acobijan esa migración, ¿no? O sea, normalmente es como un 50-50, no sé tú en qué lo pondrías de que la mayoría de los hijos están como que on board, o sea, sí, y hay otros que están resistentes. ¿Qué porcentaje dirías tú que están uno y el otro? Pues no tengo idea de porcentajes, la verdad, pero pues sí que hay niños mucho más abiertos a lo mejor a lo que es, y más si se lo planteas como una aventura, wow, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hay niños mucho más, quizá que puedan ser más abiertos, incluso dentro de la misma familia también. Por eso a veces un niño que es muy abierto al cambio lo tienes que llevar de una manera y un niño que es más resistente al cambio tienes que llevarlo de otra manera, ¿verdad? Sí. Y eso a veces como mamá es distinto, o sea, es difícil, quería decir. Sí, 100%. Sí. Y digo, pues yo he trabajado, imagínate, desde la parte migratoria, pues yo antes me dedicaba a la parte de inmigración y tramitaba todas las visas de inversionista y luego, pues ahora trabajando toda la parte de, pues, conseguir los negocios para las familias. Entonces, he estado muy expuesto a todo esto. Y una observación que he hecho es que los hijos se adaptan más rápido que los papás. O sea, después de un año o después de... O sea, los que se adaptan más rápido son ellos más que los papás. Por eso os digo que empezar diciéndole a los hijos, no te preocupes, es temporal, es un periodo, vamos a ver, no te preocupes. Es como, no está escrito en piedra, porque si a alguien le dices que está escrito en piedra, pues es más, o sea, estás poniéndolo en bandeja para que te ofrezca esa resistencia, ¿no? Pero, pues sí, o sea, tienes toda la razón. Pero creo que también es porque ellos son más, o sea, los niños son más flexibles al cambio, más adaptables. Son más flexibles al cambio, ellos están desarrollando todavía su cerebro, están constantemente creando nuevas conexiones neuronales. Es por eso que los niños aprenden un idioma así, mientras tú estás todavía con el ABC, a lo mejor tu hijo ya te está corrigiendo la pronunciación. O sea, que muchos de nosotros como papás lo vemos, ¿no? Y le preguntamos al niño, oye, ¿cómo se dice esto? Sí. Sí. Sí, especialmente cuando miran de chiquitos, o sea, de los hijos de que 3, 5, por ahí, ahí los papás empiezan a correr, porque pues tengo amigos, tengo clientes pues, que ya llevan 5 o 10 años aquí más y le están corrigiendo a los papás, ¿no? ¿Verdad? Y muchos papás los usan como traductores. Sí, así era conmigo. Sí. Pues oye,
y también hay otro aspecto, ¿verdad? Porque estamos hablando de los hijos, ¿no? Pero pues mucho también como adulto, como papá, como persona, también hay una resistencia y miedos, ¿no? Creo que también eso lo trabajas mucho con... Sí, y cada vez más trabajo con hombres y mujeres, Ujú, pero normalmente son las mujeres las que se acercan a mí ujú, y curiosamente, últimamente estoy atrayendo muchísimas mujeres que son hispanas o latinas, ujú, que están viviendo aquí en Estados Unidos y que ujú. están pensando si quieren divorciarse o seguir casadas Mm, y ¿Y quieren que les ayude a decidir. cómo, o sea, todo es similar, o sea, es la misma razón, o hay, o sea, cuál es o es, o sea, random? Pues tengo mi propia opinión personal, pero pues Ujú, la realidad no la sé. Lo que sí te puedo decir es que la mujer y voy a ser como muy estereotípica ahora y muy general, pero normalmente es así. Y dime si me equivoco, porque tú también hablas con muchísimos inversionistas. ujú, Normalmente es ella ujú, la que deja todo. Bueno, en realidad a lo mejor en vuestro caso ujú, como es una franquicia, pues no lo sé. Pero normalmente cuando una familia va a un país extranjero, el ujú, papá normalmente suele tener un proyecto, suele tener un trabajo, suele ujú. tener un negocio en el que ocuparse Sí, y la mamá es la que se queda en casa sí, habiendo dejado una carrera, sí, habiendo dejado una profesión sí, y se ve en la casa con los niños sin saber cocinar muchas veces, porque en México y en Colombia tienes a la nana, tienes a la cocinera, tienes a la que ah, o sea, yo como sí, española eso sí que no lo conozco, pero lo he sí. visto, lo estoy viendo No, todos sí, los días. sí, no, en México sí es así y en otros países también. Y sí, o sea, tenemos diferentes perfiles de clientes. Tenemos los clientes que pues tienen su negocio en México y van y vienen, ¿no? Y la esposa y la familia se quedan ahí en la casa, ¿no? O sea, y el esposo pues está ahí en el negocio y esos son como un poco más semipasivos. Y también tenemos los clientes que pues toda la familia se viene y él deja todo en su, o sea, deja todo en su país, o sea, toda la familia y se vienen completamente. Entonces tenemos como que esos Sí, dos sí, perfiles. sí. Sí, pues hay varios. Hay de los que viven allá, que tienen la E2, o de Ujú. los que viven acá y la familia se queda y va y viene, ¿verdad? O los que están aquí todo el año, pero tienen también cosas en México. O sea, depende mucho de cada situación, pero indudablemente la mujer es la que se lleva la peor parte, es lo que veo una y otra vez. Y a Ujú. menos que ella quiera desde un principio el crearse una red de apoyo, el Mm, reinventarse, el a lo mejor encontrarse hobbies, ajá, y a lo mejor con esos hobbies de alguna manera encontrar la manera de monetizarlos, ¿no? sí. El ocuparse, el hacer voluntariado, el tomar una clase, qué sé yo, de cocina, por ejemplo, que muchas de ellas no saben cocinar. Sí. Eh, Todo eso es súper importante, pero para eso tienes que tener el mindset de voy a empezar desde cero, nadie me conoce a dónde voy, todos mis Sí. títulos a lo mejor hoy en día no valen nada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Eso es de lo más difícil que veo que le tienen miedo. Nunca lo dicen, pero sé que a eso le tienen miedo porque pues, están acostumbrados a ser alguien en su ciudad, y vienes Pues acá a Estados Jaime, Unidos y no va a ser nadie. Jaime, aquí entre nos, ya que no nos escucha nadie, dilo, porque cuando a una persona eres capaz de ponerle, o sea, de vocalizar y mencionar un miedo y una preocupación que está teniendo, esa persona va a sentir que realmente la entiendes. Sí, Y está en su cabeza, pero a lo mejor esa persona ni siquiera sabe que está en su cabeza ese pensamiento. sí. Pues no sé, fíjate, digo, como nunca lo ataco, siento que que ofendería a la gente si les digo, este es tu miedo, este es uno de tus miedos, ¿no? Vienes de ser alguien aquí a Estados Unidos a no ser nadie. Mira, Jaime, te voy a poner un ejemplo. Ujú, Si tú dices a alguien, este es ujú. tu miedo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a causar el qué? Sí, esa Resistencia. resistencia. Ujú, Ajá. ¿Y cómo estamos diciendo que tenemos que hacer el approach con nuestros hijos? Haciendo preguntas. claro, claro. Oye, Pero ¿tú crees que muchos, sería posible?
que esto que está pasando a lo mejor te preocupa un poquito. Si lo pones así, no es lo mismo que decir, esto te preocupa, ¿no? Claro, claro, sí, el approach siempre es muy relevante. No, pero o sea, entiendo tu punto y hay gente que no tampoco se quiere Es que abrir. más los hombres latinos, más, por ejemplo, los mexicanos, que somos más machistas por cultura, ¿no? Digo, todo latino es muy machista, pero el Sí, mexicano es todavía más, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, como mexicanos, pues nunca hablamos, o sea, en mi casa nunca hablamos de sentimientos, yo nunca hablé de emociones, ¿no? O sea, todo eso. eh, y ya vienes a Estados Unidos y pues, ya ves que todo eso es más normal, ¿no? No hay tabú de ir al psicólogo, como en México, como hombre, no, pues, o sea, si vas al psicólogo es porque estás loco. Sí. En México, Parece mentira que todavía en el siglo XXI estemos así, pero en España muchas veces también es ese, pues es la mentalidad, ¿no? Estábamos hablando del tema de la mujer y no me gustaría dejarme esto que tengo en la punta de la lengua, si me sí, permite digo, de hecho, decirlo. todavía estamos live, ¿eh? Ah, ¿todavía estamos live? Sí, digo, lo que sea que lo pueden cortar. O sea, lo Ah, pueden vale, cortar, vale. pero acá arriba dice live en la esquina. Sí, 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 sí. Están grabando, pero. Ok, ok. Bueno, pues mencionar Ujú, que me doy cuenta de que las familias se pueden beneficiar muchísimo. ujú, Ya una vez están aquí, ujú. ya una vez han desempacado, toda la casa está linda, los niños en la escuela, todo está en orden, que se sienten a hacer una reestructuración de las dinámicas de la familia. Porque Ok, es imposible tener la misma rutina tampoco aquí que en el país de origen, ¿verdad? sí, muy cierto. En Estados Unidos tienes que ir manejando a todas partes. Ya a lo mejor no puedes agarrar transporte público o no te puede llevar el chofer. Entonces, ¿quién va a llevar a quién? ¿Qué actividades? ¿Cuándo? ¿Quién va a hacer qué tareas de la casa? A los adolescentes a lo mejor no les gusta tanto, pero hay que repartir. No puede recaer todo en la mamá, porque si no ella al final, os lo digo, yo he visto a más de una señora no poder contener las lágrimas y a lo mejor tener que referirla con un psicólogo. También les tengo que enseñar a ellas a que pongan límites y que sienten a toda la familia y tener que decir con muchísimo cariño y muchísimo amor, a ti te toca esto, a ti te toca esto y a mí me toca esto. Sí, Porque sí, si no sería un no vivir. Y también el tema de las finanzas, Jaime, porque si la señora se va a quedar en la casa, va a tener que ir a pedirle al marido. sí, ¿Sabes cómo qué degradante y qué falta de dignidad puede llegar a sentir una mujer que ha sido chingona y que ha estado ganando dinero en el pasado y que ahora tiene que ir a pedirle al marido? O sea, ujú, es muy complicado. sí. Digo, a veces veo muchas veces que las esposas trabajan aquí en Estados Unidos. O sea, es mucho más común que, por ejemplo, en México o en. Digo, Argentina es un poco más moderno, diría, en muchos aspectos sociales, porque ya los dos trabajan muchas veces, ¿no? Pero en México todavía está un poco, o sea, es más de que el hombre trabaja, el hombre es el proveedor y la mujer pues, cuida la casa, ¿no? O sea, la estructura Tradicional. tradicional, exactamente. Y esa es una de las diferencias abismales que hay entre la cultura hispana y la latina y la Ujú. americana, ¿verdad? Una cultura súper basada en lo tradicional, los roles de la familia, el quién hace qué. Todavía somos muy machistas, ¿verdad? En España también hay muchísimo machismo todavía. Y aquí en Estados Unidos es todo 50-50. El marido también cocina, ella también, los dos trabajan, es todo como muy fácil en ese sentido, ¿no? No hay tanta carga en la mujer, en fin, es a Sí. considerar también. Mónica, ¿cuál dirías que es el reto más grande de las familias después de estar aquí? O sea, después de llegar, ya tienen la visa, ya tienen el negocio, ya tienen todo. ¿Qué es el desafío más común que ves como familia que tienen los inversionistas? Yo creo que la preocupación principal que tienen los papás cuando vienen aquí es que los niños se adapten, Ujú, ¿verdad?
Y si bien es cierto que a veces ocurre que les pueden llegar a hacer bullying o que les cueste a lo mejor agarrarse en el idioma y soltarse y todo eso llega a un momento en el que se llega a solucionar, por lo menos en los casos que yo he visto. Pero respondiendo a tu pregunta, lo más complicado, según yo, es algo que nos cuesta a todos, no solamente a la gente que migra, pero que cuando migras tienes que todavía ser más consciente de eso. Y es el hecho de si tú tienes ciertas necesidades, si tú como miembro de tu familia quieres ciertas cosas y quieres preservar esa armonía dentro de la casa, tú vas a tener que comunicar ciertos límites, ¿verdad? Esto sí, esto no, a mí esto me gusta, a mí esto no me gusta, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero para poder hacerlo de manera no reactiva, porque la reactividad ya sabemos que causa resistencia y, o sea, que la otra persona se ponga a la defensiva y eso crea conflicto, tenemos que poder comunicarnos de manera asertiva con el resto de la familia. Sí. También otras dificultades que he visto mucho es el hecho de tener que empezar a saber desde cero cómo funciona todo. Muchos de nosotros no hemos viajado antes, no hemos vivido en el extranjero. Y tú eres una persona que tenías un pie aquí y un pie allá, pero mucha gente no tiene ni idea de cómo se vive la vida en Estados Unidos. Sí. Tienes que aprender cómo funciona el sistema legal, cómo funciona el sistema de seguros. ¿Cómo poner gasolina? ¿Cómo poner gasolina? Que es, o sea, el sistema de seguros es como rocket science, es como completamente distinto a cómo funciona en Latinoamérica. O sea, es verdaderamente todo ese, es como si llevaras una venda, yo lo comparo así, como si llevaras una venda y tuvieras que ir pasito a pasito porque no ves y tienes que preguntarlo todo. Imagínate si no hablas el idioma. De frustraciones, ¿no? Claro, muchas frustraciones internas. Frustraciones, malentendidos, de, oye, esta persona, mira, por ejemplo, me estoy acordando también hablando de malentendidos, ¿no? Tengo una vecina que me contaba, hablábamos de esas diferencias culturales y me decía, mira, Mónica, una vez mi marido tuvo que ir a buscar a nuestra hija a casa de la vecina y la vecina era americana y dice que mi marido llama al timbre y le abre la puerta la vecina americana y el marido era mexicano y se lanzó a darle un beso aquí, después en México. Tú imagínate el shock de la mujer. Se acabaron los playdates con los niños, ya no hubo más playdates. Para que veas, ¿qué entendería esa señora? Este señor me va a tirar los trastos. Sí. Ya, ¿me entiendes? Sí, no, 100%. Incluso, por ejemplo, yo con los argentinos, porque los hombres argentinos sí se dan besos a veces, o sea, para saludarse, ¿no? Ajá. Pero nosotros mexicanos somos más formales, más machos. Más machos. Y la primera vez que me topé con eso, como que, ay, güey. O sea, como que alguien, saludar como a un amigo o alguien así de beso, es medio extraño, siendo mexicano, ¿no? Sí, es muy extraño. Los hombres no los saludas así. Nada más a lo mejor a tu papá o a tu abuelito y ya, ¿verdad? Ajá, eso es parte del choque cultural. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero si eres consciente, mira, es que me estoy acordando de otra cosa. O sea, tengo 1001 historias, tú párame cuando quieras, ¿eh? Sí. Yo viví en Qatar 7 años. Ajá. Y en aquel entonces yo estaba casada y tenía a mi esposo que tenía un barquito y íbamos a dejarlo a la marina y había un señor árabe que tenía su barquito aparcado en el lugar donde teníamos que aparcar nosotros. Sí. Pues mi esposo estaba callado porque normalmente soy yo la que habla. Y me acerqué al señor y le dije, oiga, es que ese spot, ese lugar es nuestro. Y yo le estaba pidiendo a mi esposo, oye, tú no tienes papeles que demuestran que este lugar es tuyo. Total, que el señor, yo le estaba hablando, le estaba mirando a los ojos y el señor no me miraba ni a la cara.
A lo que voy es que yo me sentía súper no respetada, ¿me entiendes? Como este señor ni me habla, ni me mira a los ojos, miraba a mi esposo. Y yo decía, ¿pero qué onda? Ajá. Y en la mente de este señor, yo me sentía no respetada y en la mente de este señor, él me estaba respetando. Sí. Porque en los países islámicos, en los países árabes, Ujú. tú no hablas con la mujer de otro hombre. Mm. Y Es es, una señal de respeto a los dos, ¿no? es una señal de respeto a los, exactamente, tanto a él como a mí. Ujú. Y yo me lo tomaba como, oye, contéstame, que te estoy hablando. Sí. Pero sí, o sea, cosas de estas pasan todos los días. Aquí, en Qatar Sí. y en todas partes. Sí. Sí, no, a mí también me pasaba en la universidad, me acuerdo aquí en San Antonio, pues, Dios, con las gringas, pues les saludabas y pues de beso y a veces decían para atrás, ¿no? Y tengo que, pues nomás te estoy saludando, ¿no? Y a veces digo yo, y eso que yo ya sé, pero el instinto de saludar de beso, a veces se te olvida como que no, pues a los gringos, a veces como que el abracito o la mano nada más. Sí, 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 sí. El espacio personal es algo que hay que tener en cuenta muchísimo. Otra cosa es que tengas esa amistad ya, esa conexión, ese vínculo con esa persona americana, que hay Ujú. algunos que sí están abiertos, ¿eh? Pero no, Sí, no es lo normal. sí, bueno, o sea, más por ejemplo, hay americanos también, dependiendo en dónde estés, por ejemplo, en San Antonio hay mucho hispano, o sea, la mayoría Mm. somos hispanos. Houston es un poco más diverso, ¿no? Pero San Antonio pues, somos muy, muy hispanos, entonces hay una cultura también de ciudad, ¿no? Sí, sí, Pues, sí. eso mismo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Depende muchísimo de dónde vayas. Si te vas a Chicago, pues, bueno, Chicago concretamente no, pero si te vas, qué sé yo, a otro estado donde no haya latinos, obviamente la gente americana que vaya a estar en ese estado es muy probable que sea un poquito más cerrada. Eh, Porque aquí, por ejemplo, donde estoy yo, que está lleno, llenito de latinos y sobre todo mexicanos, los americanos están ya más que acostumbrados y ya saben muchas cosas, muchas tradiciones, muchas maneras de hacer las cosas que tenemos, ¿no? sí, ¿sabes también cuál es un miedo común que vemos? Muchas veces veo papás que tienen miedo del racismo, por ser Mm. mexicanos, por ser latinos. Este, digo, yo la verdad nunca he sido expuesto a racismo, más que una vez en toda mi vida, pero llevo viviendo, te digo, 20 años aquí en Estados Unidos. Este, pero y hasta me dio más risa que me molestara. Pero no es algo muy común, no es algo que he visto, pero también porque pues estoy más o sea, si estuviera en Kentucky, Oklahoma, te apuesto que hubiera estado más expuesto a todo eso, ¿no? También depende mucho la ciudad. Seguramente sí, pero fíjate, estás diciendo que casi que te ríes, ¿no? Cuando te hicieron eso. Pero Sí, si tú llegas a ser una persona que tiene la autoestima baja ujú, y que piensas que eres menos que los demás, sí, eso tú lo hubieras interpretado como no valgo mm, y sí, te hubiera dolido. sí, 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 Entonces, sí, sí, no, digo, no está padre, ¿no? O sea, no, pero de cierta manera como que te ríes de que, o sea, digo, mínimo en mi mente es como que es una persona ignorante, ¿no? Como que alguien ignorante, exacto. pues no le haces caso. Pero eso es porque tú tienes un concepto de ti mismo Ujú, que no te expone a que ese tipo de cosas te hieran. sí, Me explico? sí. Pero, por ejemplo, alguien que está consciente y ha viajado por el mundo y está educado, normalmente el racismo no es algo que está en su mente. ¿Me explico? Porque el Porque racismo nace más de un poco más de miedos. quizá porque las personas que viajamos muchísimo, somos más abiertas de mente, como que hemos superado tantos miedos porque hemos encontrado la evidencia de que hemos podido superar varios obstáculos, Ujú, ¿verdad? Todo eso sube nuestra autoestima. sí, Pero te puedo asegurar que la Mónica que salió de España a Londres con 14 años
Si yo hubiera estado expuesta a algún tipo de rechazo, de racismo, como el que mencionas, seguramente me habría sentido muy mal. Aparte de la edad, obviamente la edad pues te pone una capa como más dura, ¿no? Pero a lo que voy es que no es tanto un tema de viajar mucho, según yo, o de madurez, sino tiene que ver con el concepto que tú tienes de ti mismo. Y al final, oye, el racismo no deja de ser un rechazo por ignorancia, como dices tú, pero lo que cuenta es la película que tú tengas en la cabeza después de que alguien te rechace o tenga un comentario racista contra ti. ¿Qué es lo que tú te dices a ti mismo después de recibir eso? Esa es la clave, no lo que te ha hecho la persona. Sí, solamente te puede afectar si tú lo permites que te afecte, ¿no? Sí, pero es como, si tú verdaderamente crees que lo que esa persona está diciendo es cierto, si tú verdaderamente crees que no lo vales porque tienes la piel de un cierto color, obviamente te vas a sentir súper mal, súper mal. Pero mira, hay un autor que me encanta, que es un experto en trauma, en adicciones y en desarrollo infantil. Se llama Gabor Maté y él habla de la metáfora del arbusto. Y él te dice, oye, si yo ahora mismo te digo, Jaime, ¿eres un arbusto? No, te lo afirmo, Jaime, eres un arbusto. Okay. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Qué piensas? No. ¿Qué? No. No, ok, pero ¿qué piensas de mí en ese momento? Te diría, ¿estás rara? Estás rara, no, estás pirada, estás loca, como una regadera, ¿o no? Sí. Si yo te afirmo. Yo me preguntaría un poquito de qué hablas, ¿no? Trataría de indagar. Como que de qué hablas. No, si yo te digo, no, Jaime, es que tú eres un arbusto verde, con hojas, o sea, tú eres un arbusto, tío. Sí, te diría, se metió muchos hongos. ¿Verdad? Sí. Pero, sin embargo, si yo te digo, oye, eres un blanco de mierda, o sea, o un comentario súper racista, súper feo, si te hiere es porque te lo crees, porque dentro de ti hay una parte de ti que cree que es cierto. Si tú no creyeras que eres inferior, tú ese comentario racista lo recibirías como si yo te digo, Jaime, eres un arbusto. Y a ver, yo no he recibido comentarios racistas. Estoy hablando de la teoría, pero me puedo imaginar cómo se puede llegar a sentir una persona así, porque yo también he sido rechazada en la vida de otra manera, no con racismo, pero sé lo que siente una persona. Y al final, todos queremos pertenecer. Sí. Todos queremos pertenecer. Por eso nos duele tantísimo. Y es normal, es natural, es parte de ser humano, ¿verdad? Sí. Pero lo que no nos dice nadie, Jaime, permíteme que te corte, es que tenemos que ser agradados y aceptados por todo el mundo. O sea, eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Nadie nos dice que cuando alguien nos rechaza o alguien no nos acepta como somos, nuestro trabajo es decirle, ok, y girarte e ir a otra persona, encontrar otra persona que sí te acepte y sí te quiera tal y como eres. Nadie nos explica esas cosas. Vivimos en un mundo en el que pensamos que tenemos que ser gustados y alabados por todo el mundo y eso no es así, es imposible. Sí, es muy cierto. O sea, yo te diría que viví mi infancia pensando así. Pero de adulto, fíjate que ya no tengo mucho rechazo y te diría, digo, raramente, soy una persona muy curiosa, entonces me interesa mucho y les hago muchas preguntas, por más diferente que sean, porque soy curioso, ¿no? O sea, soy curioso en el sentido de me gusta entender a la otra persona y creo que, o sea, por más que a lo mejor al principio vea resistencia, trato de entender por qué hay esa resistencia, pero de una manera como curiosa, o sea, queriendo entender.
y eso los desarma un poco a las personas, digo, no sé, ¿verdad? Esto que estás diciendo ahorita es súper, 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 súper. Yo creo que de lo más importante que estamos hablando en esta conversación es esto que estás diciendo de la curiosidad. La curiosidad hace que tú operes desde un lugar libre de juicio. Sí. Cuando tú operas desde un lugar libre de juicio, ya estás haciendo que la otra persona se desarme, ¿verdad? Sí. Con lo cual puedes entablar una cierta empatía con la persona. La persona siente que puede conectar contigo y muchas veces en cambios en temas culturales, cuando a lo mejor la barrera del idioma pues impide una comunicación clara, solamente el que tú tengas curiosidad, en lugar de estar poniendo etiquetas, en lugar de estar juzgando o criticando, cuando tenemos esa curiosidad y operamos desde ahí, es cuando todo ocurre muchísimo más fácil y la gente no se pone tan a la defensiva y evitamos muchos más conflictos y malentendidos. Sí, sí. Y a veces, muchas veces, somos de cierta manera porque pensamos que tenemos que ser de esa manera. Por ejemplo, cuando yo empecé a emprender, ¿no? Tenía 26 años, trabajaba con inversionistas. ¿Quién me va a tomar en serio? Digo, pienso de eso, ¿no? Y pensaba que tenía que ser todo serio y todo más formal. Y la realidad es que no es así. O sea, yo pensaba que así es un hombre de negocios, en mi mente. Pero un Bueno, hombre de negocios es alguien que tiene muchas relaciones, muchos amigos, y pues lo que vas aprendiendo también es que o sea, no les importa tanto, como que no tienes que ser diferente, no tienes que ser serio, no tienes que ser, creo que es muy importante como que, digo, esto ya es un poco más personal, pero es más ser tú mismo. pues sí, pero fíjate tú, quiero que explores un poquito de dónde viene esa creencia tuya de que un hombre de negocios es tipo como así como un Iron Man, así como tipo como Superman, con el traje, así como de hierro, súper estoico, súper duro, súper serio. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde crees que viene esa creencia y esa imagen de ese hombre de negocios? ¿De dónde crees que viene? Sí, pues creo, pues más que nada diría que ideas, a lo mejor de ver a mi papá, ¿no? Porque mi papá fue empresario, o sea, es una persona seria, o sea, es así, ¿verdad? Entonces piensas que debes de ser así también, ¿no? Ajá, ver a tu papá, ver las películas, que van todos entrajetados con la corbata, que tienen sus conversaciones, gente seria, el marketing, los anuncios que vemos por ahí cuando quieren targetear a gente de un cierto nivel, o sea, los ponen todos en traje, los ponen todos muy serios, ¿no? Es como que todo eso como que se ve como mucho más profesional, aunque se está rompiendo ese estereotipo, pero todavía lo tenemos muy marcado. Pero fíjate tú, si tu papá que dices que era un hombre de negocios, hubiera sido un hombre de negocios así dicharachero, abierto, que le gusta reír y hacer bromas, a lo mejor esa creencia que tienes tú de un hombre de negocios tal cual hubiera sido un poquito más diferente, ¿no crees? Sí, sí, digo, por ejemplo, mi papá, pues es de campo, o sea, tenemos ranchos, ¿no? En México, entonces de campo, entonces es gente más fría, tienen que ser más duros, ¿no? Porque así eres más macho, ¿no? Los norteños mexicanos somos muy machos, entonces pienso que de ahí nace mucho eso, pero la realidad es que aquí en Estados Unidos los negocios es casi de amistad. Es verdad. Es verdad, esta es otra de las cositas a las que se enfrentan la gente que llega aquí, ¿verdad? Que se creen que muchas cosas van a ser igual, que incluso el sistema escolar es muy, muy diferente. Todos pensamos que a lo mejor las cosas se operan de manera muy parecida y la manera en la que la gente hace negocios en Estados Unidos es completamente distinto. Es mucho más casual, más informal, la gente es muy cercana. La gente sonríe, la gente va vestida. ¿Cómo va vestido? ¿Los americanos cómo van vestidos?
Sí, sí. Pues así con los tenis, muchas veces con los jeans. Mira, una manera que tengo yo de identificar cuánto lleva una mujer aquí en Estados Unidos, aquí justamente en The Woodlands, que yo Ajá. todavía llevo a mis hijos al parque. Cuando la veo emperifollada de arriba abajo, con los tacones en el parque con sus hijos, dije, Sí, "Oh, señora, lleva aquí una semana, ¿sabes? sí, Pero si ya sí. la ves con el pelo recogido, con los tenis, con los yoga pants, ahí ya te das cuenta de que esa persona ya como unos 6 meses, un año mínimo, Sí. porque ya te vas adaptando al estilo. Muy bien. Oye, pues Mónica, muy interesante todo, creo que vemos mucho las cosas similar y yo creo que es por lo mismo que hemos migrado y hemos tenido esas experiencias que te hacen, yo creo que más humilde, ¿no? Porque creo que esa es una de las cosas más importantes cuando vienes aquí a Estados Unidos es tienes que ser un poco más humilde. Sí, totalmente de acuerdo. Humilde, curioso, tolerante. eh, sí, me quedo con lo de curioso. Le diste en el clavo ahí, Jaime. Es súper importante el tomarse el día a día y sobre todo siempre digo, si no sabes algo, si sientes que te atoras en algún momento, oye, piensa, a ver, ¿qué recursos, qué personas, qué profesionales, qué instituciones te Ujú. pueden dar la información o el tipo de apoyo que tú necesitas ahorita en este momento? Sí, No pienses en dentro de 6 meses, no te agobies. Piensa en el aquí y en el ahora. ¿Qué necesito ahorita? ¿Qué persona me puede ayudar? ¿Qué asociación? Etcétera, etcétera. Pero siempre desde el aquí. sí, y te digo, muchas veces, y me pasaba antes a mí, me daba miedo no saber, Mm, porque pues soy el líder, soy el que debe de saber. mm. Entonces muchas veces dentro de una organización como empresario, no saber a veces te cohíbe, o sea, te quedas con eso, ¿no? No, mejor, no quiero preguntar porque luego van a pensar que no sé. Mm. Y ahora soy la persona más, o sea, no me importa, le digo, discúlpame si a lo mejor es muy ignorante o discúlpame, pero a ver, quiero entenderte bien, ¿no? O quiero entender la situación bien, incluso con mi equipo, ¿no? Sí, sí, Ah, sí. por lo mismo de como que ser curioso y no dejar que como que el miedo de tu ego, de como que yo sé todo, te deje guiar porque a veces te puedes evitar muchos problemas. Pues sí, pero eso habla de tu crecimiento y de tu entendimiento del que el que tú no sepas algo no quiere decir que seas estúpido. Es que Claro, simplemente no lo sabes, pero ya no te cuentas la película de que si yo no lo sé, luego soy estúpido. sí, claro. Y eso es lo que tú tenías en tu cabeza antes. Ahora Sí, ya no. sí, Es lo único que ha cambiado, porque pues puedes saber o puedes no saber la cosa, ¿verdad? sí, sí, Pero eso va muy ligado a lo que estamos diciendo, el tema de la migración, el crecimiento. O sea, señores, tómense la migración no como una tortura, que si lo quieren ver desde ese punto de vista puede llegar a ser una tortura y sí, dura, pero se puede llegar a ver desde un punto de vista también muy, muy transformador y positivo, no solamente para los papás, sino para los niños, para toda la familia. Y todo empieza desde uno, ¿verdad? Y cuanto más crezcan, cuanto más curiosos sean, más tolerantes, más le va a subir esa autoestima como a Jaime, que se ve, vamos, a kilómetros, que has crecido muchísimo en este aspecto. no, hombre, y todavía falta muchísimo. Bueno, pues ese es el camino de la vida, ¿verdad? Aquí también está una servidora creciendo y mejorando, intentando, por lo menos intentando mejorar todos los días. Y es un aprendizaje constante. Sí, sí. No, sí, sí, definitivamente. Y como tú lo dices, creo que lo más importante es ver la migración como un desafío y una oportunidad para reinventarte. Es el momento indicado para reinventarte porque vas a pasar por desafíos, cosas nuevas, y ahí es donde vas a pasar ese sufrimiento, incertidumbres y ver cómo los volteas, ¿no? Toda esa situación.
Mira, una de las primeras preguntas que les hago a las personas es, ¿qué quieres conseguir? Y una vez identificado lo que queremos, lo que quieren conseguir, les digo, ok, y ahora pregúntate qué tipo de persona tienes que ser para conseguir eso que quieres. Mm, Porque les puedo asegurar que nadie sigue siendo la misma persona después de un tiempo, después de la migración. Es imposible. sí, sí, Todos cambiamos muchísimo, ya no somos los mismos. sí, Tenemos la misma cara, el mismo nombre, en nuestro pasado no cambia, nacimos en el mismo lugar, pero ya no somos la misma persona. sí. Pues muy interesante que dices eso, porque una de las primeras preguntas que profundizamos mucho es, ¿por qué quieres una franquicia? Mm, Nadie despierta, quiero una franquicia. Nadie, o sea, nadie despierta, me quiero ir a vivir a Estados Unidos. Nadie. Hay algo más, hay una meta más, hay un sufrimiento más, hay un dolor más correcto. que quieren reparar o quieren ver, ¿no? Sí, es justamente lo que decíamos al principio de esta conversación. Eh, La gente no quiere una franquicia, un negocio, una visa. No, todo eso es un vehículo para conseguir verdaderamente lo que quieren. así es. Y una vez que sabes lo que tú verdaderamente quieres, es muy probable que aunque haya una montaña delante y un obstáculo así de grande, vas a encontrar la fuerza y las agallas para sobrepasarlo. Por eso es súper importante que la gente sepa el por qué quiere una franquicia, el para qué quieres esta visa, ¿verdad? Sí, sí. Así es, ¿no? Sí, Pues sí. muchísimas gracias, Mónica. Sé que estás súper ocupada con todo, pero yo creo que esto le va a ayudar mucho a familias que ahorita están pensando en migrar o tienen muchos miedos que a lo mejor mencionamos. Y pues, ¿cómo te podría contactar a alguien que a lo mejor te pues, quiere platicar contigo, quiere un poco de tu ayuda? Sí, pues me pueden contactar, bueno, me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram como mónica.gomis. ¿Ok? Y creo que hoy en día lo más fácil ya en cuanto a emails, la gente ya no manda emails, la gente no lee emails. Me pueden perfectamente mandar un WhatsApp al 713-377-6506 y si luego quieres, Azul, me puedes ayudar poniendo el teléfono en pantalla. Encantadísima de atenderles, por supuesto que sí. Perfecto. Pues ahí ponemos como quiera en la descripción, ponemos todo tu contacto que nos diste. Y Bueno, y espero. pueden entrar a mi página web también para que vean un poquito lo que hago, aunque está un poquito ya anticuada y me gustaría mejorarla y hacer algunos cambios, pero pueden entrar a theintegratedfamily.com o monicagomez.com también. Ok. Bueno, pues perfecto, Mónica. Ay, de hecho, vi que tenías un libro, ¿eh? Ah, sí, Me metí a tu página y vi que tenías un libro. sí. No, pensaba que te lo había dicho, Jaime. No, 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 ¿No? no, no. Sí, pues fíjate, es Ujú, el libro que yo hubiera querido tener en mis manos en el 1999, cuando ujú, empecé la carrera universitaria. ujú, Yo había perdido a mi mamá con 15 años por suicidio y me sentía muy perdida. Me la vi pues como quien va a la biblioteca o a la librería y está deseosa y ansiosa por saber. Eh, en fin, me miraba un montón de libros de psicología, de autoestima. Pero yo quería un libro, porque aparte del duelo que yo llevaba, de que no tenía mamá y que me encontraba muy solita, yo necesitaba un libro que fuera como un manual de instrucciones de cómo llegar a ser una mujer hecha y derecha, ujú, con confianza en mí misma, una mujer empoderada, una ujú, mujer sana, una mujer con objetivos en la vida, que sabe escoger a su pareja. Y no había libro, no había ningún libro de esos. Entonces, el libro se titula Llegar a ser mujer, ajá. siete claves para crear una vida feliz y relaciones plenas cuando no tienes un modelo a seguir. Y lo tienes en español y lo tienes en inglés en Amazon los dos. En inglés es Becoming a Woman. Ujú, Steps to creating a happy life and healthy relationships when you don't have a role model. Y es que me di cuenta también, cuando empecé a hacer coaching, que muchas mujeres
en mi caso, por ejemplo, yo no tenía mamá, pero hay muchas mujeres en el mundo que sí tienen una mamá, o bien es una mamá que no es presente, o bien es una mamá que trabaja demasiado, o bien es una mamá que está enferma y es la hija o el hijo los que tienen que cuidarla, o es una mamá con rasgos narcisistas que no reciben, que son incapaces de dar el cariño y el afecto que necesita el niño o la niña. Entonces, yo con todas estas antes de buscar respuestas a lo largo de más de 20 años, he recopilado una serie de lecciones y el propósito de ese libro es que el lector o lectora conecte con ella misma. Porque sí que hablo un poquito de trocitos de mi vida que a lo mejor pueden inspirar o crear esa resonancia o se pueden identificar, pero el propósito del libro es que te autoconozcas, sepas muy bien quién eres, puedas marcar objetivos, puedas marcar límites, puedas procesar tus emociones, saber cómo funciona tu mente. O sea, es como un manual de instrucciones para la mujer. Sí, pues muy interesante. Pues ahí para que lo chequen en Amazon. Pues te digo, nuevamente, muchísimas gracias. Estoy seguro que le vas a ayudar a muchas familias. Y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jaime. Chao.